Bendiciones. Les saluda Luis Carlos Palacios Moreno, siervo y pastor del Señor Jesús. Hoy continuamos esta serie Discípulos de Jesucristo con la sesión número 10, titulada Los discípulos predicamos el Evangelio de Dios. Una de las grandes asignaciones, y considero yo más importante, que tenemos en cumplir los discípulos de Cristo es la de llevar el Evangelio del reino de los cielos a todas las naciones. En ese orden de idea los invito a que nos vamos al libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 hasta el 16. Así dice la palabra del Señor. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ustedes y yo no podemos conformarnos por haber sido bautizados simplemente y pensar que ya estamos salvos. Ser discípulo va mucho más allá de acceder a las promesas divinas y riquezas en Cristo Jesús. La voluntad de Dios en nuestras vidas es la de ir y predicar el Evangelio. Grabémonos esta palabra. Una de las voluntades más importantes de Dios en cada creyente es de ir y predicar el Evangelio a toda criatura humana, de dar las buenas nuevas de salvación para la humanidad y hablarle al mundo que solo en Jesucristo hay salvación. Si el ser humano cree o no cree, esa no es una decisión nuestra, porque es el Espíritu Santo de Dios quien convence al hombre del pecado y genera o causa el querer como el querer hacer. Cuánta sabiduría nos entregó el Espíritu Santo de Dios cuando habló por medio del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3 versículos 6 al 7, cuando dice: yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, porque es quien hace crecer. Hemos sido llamados a sembrar como discípulos y regar la palabra del Evangelio. Pero lastimosamente hay muchos discípulos o creyentes que dicen que ya nadie quiere escuchar la palabra de Dios. Y se quedan de alguna manera atrapados en ese concepto o en ese pensamiento. Y la iglesia de alguna forma se ha quedado predicando el mensaje de salvación solamente en las cuatro paredes a un montón de creyentes ya salvos. Está mal predicar el Evangelio entre los hermanos, no está mal, pero la voluntad de Dios y el foco debe ser las personas que aún no han sido impactados por la palabra que un día los transformó a ustedes y a mí. El Señor Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, dándonos a entender que tenemos que ir a buscar lo que está muerto en los pecados, predicarles que Cristo puede transformar sus vidas, que en Jesús pueden conseguir un amor verdadero y fiel, y el Espíritu Santo de Dios trabajará en cada una de estas personas que sembramos la palabra, porque al final el crecimiento y la expansión de los discípulos nuevos que llegan a los caminos de Cristo lo brinda Dios y no el hombre. Los invito a 2 Corintios capítulo 5 versículo 20. Así dice la palabra del Señor. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Fuimos escogidos por el mismo Dios para ser embajadores en este mundo terrenal del reino de los cielos. Escogidos. No fue una adivinación, no fue que el mundo nos llamó, no. Fuimos escogidos por el mismo Dios para cumplir una asignación como discípulos, embajadores en este mundo terrenal. Somos representantes delante de los hombres del Evangelio de Cristo. Siendo nosotros hombres simplemente, el Señor nos entregó una labor de tanto honor y prestigio como la de llevar el mensaje de salvación enviado por el mismo Dios a la humanidad. Todo aquel que nos escucha en este día y está pasando por diferentes dificultades, problemas o situaciones difíciles, debe saber que en medio de tanta oscuridad y tinieblas que estás pasando en tu vida, Jesucristo es la única opción que puedes obtener. Dios anhela reconciliación entre el hombre con Él.
La única forma que puede acceder es por medio de la fe en el Señor Jesús. No hay otro camino, no hay otra opción. Necesitamos que el mensaje del Evangelio le llegue al drogadicto, al que vive en la prostitución, al que se está muriendo por enfermedades de transmisiones sexuales, al rico, pero también al pobre. Hay que llevar el Evangelio del reino de los cielos, al depravado sexual, al vicioso, al adicto al licor, al que la depresión y la ansiedad están destruyendo su vida, al que se siente rechazado por abusos sexuales, a los que viven traumas desde niño, al que guarda ira y rencor en sus corazones, al que se siente sin amor y al que vive en soledad. Hoy le brindamos las buenas noticias desde este medio, y es que Jesús puede restaurar todas las cosas y sanar sus heridas. Él es poderoso y rico para con todos los que invoquen su nombre. Así lo estableció en su palabra. Nada de las cosas o circunstancias que ustedes están atravesando en el momento, que los tiene en una oscuridad, que los tiene en una tiniebla, es más poderoso que el nombre de Jesús. Nada puede ser más poderosa que la sangre bendita y poderosa del Señor Jesucristo, y que la unción del Espíritu Santo de Dios que rompe todos los yugos. Es como si el Señor extendía sus manos hacia ustedes en medio de tantas aflicciones, en medio de tantas tinieblas y oscuridad, y diciéndole a cada uno de vosotros: aquí estoy. Solamente es cuestión de que ustedes crean en el Señor y se arrepientan del pecado. Los invito a 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 2. Así dice la palabra del Señor: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Delante de Dios y del Señor Jesucristo, todo discípulo tiene una orden divina, y es de predicar la palabra del Señor en todo tiempo y momento, compartir el testimonio de las cosas maravillosas que el Señor Jesucristo ha hecho con nosotros. Nunca sabemos en qué momento el Señor nos puede usar para salvar un alma que estaba al borde de la muerte. Nunca sabemos en qué momento la palabra que hemos sembrado, el Señor la respalda para que pueda impactar millones de almas y que hoy se conviertan a Cristo. Amada iglesia, nosotros fuimos transformados por el poder de la palabra del Evangelio. Y esta misma palabra es poderosa para transformar a otras almas que están sin Cristo. Debemos ser diligentes con esta asignación tan importante y fundamental del reino de los cielos. La palabra de Dios confronta al hombre con su pecado, es fuerte y le muestra, pero en medio de tanta oscuridad y en medio que lo confronta, le muestra que hay un camino que se llama Jesús. Su preciosa sangre es poderosa para limpiarnos de toda inmundicia y presentarnos santo y sin mancha delante de Dios. Amados, sin Cristo no hay vida, pero en Cristo hay vida, pero vida en abundancia y vida eterna. Los invito al libro de Hechos capítulo 13, versículo 47. Así dice la palabra del Señor. Así nos ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. El mensaje y asignación del Señor Jesús a nosotros los creyentes es claro y conciso y a la vez directo. Millones de almas hay en oscuridad en la humanidad, y nosotros los discípulos somos esa luz que muchos están esperando para salir de las tinieblas y aceptar el mensaje de salvación. No es una salvación para recibirla y solamente callar. Es una salvación para llenarnos de ellas, tener el perfume de Cristo en nosotros, oler a Cristo y llevarlo con vehemencia, autoridad y poder a cada alma en esta cruel humanidad, y tengan verdadera libertad y vida en Cristo Jesús, quien un día ustedes y yo conocimos, y nuestras vidas simplemente no volvieron a ser iguales. Fuimos transformados por medio de su Espíritu Santo, y hoy predicamos el Evangelio del reino de los cielos. Yo dejé mi vida profesional como docente, dejé una vida que estaba pronto a terminar profesional como abogado, por el Señor Jesús.
porque entendí que mi mayor riqueza y lo más importante en mi vida se llamaba Jesucristo. Y del primer instante que tuve un contacto con esa palabra que impactó mi corazón, nada ha vuelto a ser igual. He conocido el verdadero amor, he conocido la verdadera verdad, la cual anhelo desde lo más profundo de mi corazón, que cada alma, cada individuo, cada creación de mi Dios pueda conocer la única verdad que transforma la vida y que nos lleva a un futuro asegurado con una esperanza viva que se llama Jesús. Vamos al libro de Romanos capítulo 1, versículo 16. Así dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Como discípulos solo vivimos para el Señor Jesús porque le amamos. Esa es la respuesta. ¿Por qué se entregan tanto al evangelio? ¿Por qué creen tanto en la palabra de Dios? Porque amamos al Señor Jesús. Conocimos que sus palabras eran verdaderas y nuestras vidas no tienen sentido sin Cristo. Y llevar este mensaje poderoso de salvación nunca será motivo de vergüenza. Antes, es un honor trabajar para el Dios que creó los cielos y la tierra, aquel que le da vida a todo ser viviente, y por su gracia, misericordia y amor nos escogió a ustedes y a mí para llevar el agua de vida a todo aquel que tenga sed. Amados hermanos y hermanas, este evangelio que predicamos es el poder de Dios. Y que nada nos detenga, y antes seguiremos firmes y adelante predicando al autor de la vida, Jesucristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Que el Señor Jesús nos llene de su Espíritu Santo para que al momento de predicar su palabra, las almas sean impactadas con el mensaje del evangelio. Quienes están en tinieblas creerán en el Señor por medio de la palabra, pero si no escuchan la palabra de Dios, nunca creerán, porque por la fe, o la fe en este caso, es por el oír la palabra de Dios. Isaías capítulo 52, versículo 7, dice lo siguiente: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Nuestro fundamento y roca de este evangelio se llama Jesucristo, y de él todos nosotros nos alimentamos, todos los discípulos espiritualmente nos alimentamos todos los días de esa fuente para poder llevar la palabra de Dios a millones de almas a nivel mundial. Pero me impacta cuando Dios califica como hermosos los pies de todos aquellos que estemos llevando el mensaje del evangelio, dándonos a entender que los discípulos somos de gran estima, amor y valor para nuestro Dios. El servicio del evangelio, predicar la palabra y llevar el mensaje, esto ilumina ante los ojos de Dios al creyente y agrada a aquel que nos tomó como soldados. Cuánto amamos al Señor Jesús. Avancemos un poco más y los invito a que nos vamos al libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. Así dice: venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El ser humano en este mundo vive lleno de tantas cargas, y Dios sabe que son imposibles de poder sobrellevar por sí solo. Y aunque somos pecadores que nos rebelamos con sus estatutos, mandamientos, hoy nos sigue llamando y nos pide que aprendamos a descansar en Él. Amigo o amiga, tú que nos escuchas en este día y que no has entregado el corazón al Señor Jesús, basta ya de creerte autosuficiente. Hasta el día de hoy solo has fracasado, porque sin Cristo nada podemos hacer. Hay millones de almas turbadas y angustiadas, donde claman descansar, quieren descansar, tu alma quiere descansar, está angustiada, tu alma está turbada. Y hoy el Señor Jesús le habla a millones de almas por este medio de esta enseñanza y les dice algo tan simple, sencillo, pero poderoso a la vez.
vengan a mí y hallarán descanso para vuestras almas. Mateo capítulo 4, versículo 17. Así dice la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Como discípulos del Señor Jesús, seguimos y seguiremos predicando este mismo mensaje de llamar las almas al arrepentimiento verdadero, apartándose del pecado y aceptando a Jesucristo en nuestros corazones como el único Señor, suficiente Salvador y autor de la vida eterna. Tú que me escuchas en este día, que te sientes perdido en este mundo, déjame decirte que Dios te ama y está dispuesto a abrir caminos en medio de tus desiertos y ríos en medio de la sequía. Ven corriendo a los pies de Cristo. La voluntad del Señor es que todos seamos edificados, creyente y no creyente, por medio de esta enseñanza, y el no creyente que proceda al arrepentimiento y que se entrega al Señor Jesús. Ser consciente y responsables con nuestras asignaciones como discípulos y cumplir la misión que nos entregó como embajadores del reino del cielo en este plano terrenal. Solo me queda en medio de esta enseñanza darle las gracias a Dios en el nombre de mi Señor Jesucristo, deseando que la paz del Señor esté con cada uno de vosotros y también recaiga sobre sus hogares. Un abrazo y muchas bendiciones para todos ustedes.